Lucas Durán, ahora sí, después de Marcelo. las vacaciones. Nos estábamos charlando de las vacaciones, del lindo, ¿no? Hermoso, la verdad, este país da para todo. Qué lindo país que Realmente. tenemos. Es hermoso, Qué es lindo país amplio. que tenemos. Hay tanto. Sí, Bueno, sí, usted sí. estuvo en Mendoza, veía un artículo este fin de semana que salió 10 lugares a nivel mundial Sí. en la revista Time, Lo vi. nada más ni nada menos. Dentro de los 10 estaba Mendoza. La provincia de Mendoza, la no la provincia ciudad, de la provincia de Mendoza Mendoza. con respecto a los vinos. Sí, sí, sí. Que está bueno, que hay Impresionante. restaurantes maravillosos con bodegas maravillosas. Impresionante, realmente una cosa, un nivel, y hay una cosa que me sorprendió muchísimo, que es la atención. La atención en general, yo te diría, desde un supermercado hasta, nosotros fuimos a comprar en un supermercado la comida de los días, Sí. hasta la bodega más cara que nosotros fuimos, que puede ser la de Luigi Bosca, Claro. una atención o Carmelo Patti, una atención fantástica. Todo el mundo muy amable, muy predispuesto. Qué lindo. Claramente está preparado y Para Mendoza ha evolucionado en los últimos años. Yo hacía 6 años que no iba a Mendoza. Iban a ser 6 años de la elección de, Claro, de Cornejo. claro. Y ha cambiado, ha evolucionado Claro. muchísimo. Turismo internacional. Sí, Mucho se turismo nota mucho, internacional. se nota mucho que la calidad del servicio ha avanzado Claro. mucho. Y encima el vino argentino que tiene. Está evolucionando. Está dentro de los mejores del mundo. Y además viene evolucionando en los últimos años a niveles enormes. Sí. Ahí nos decía, yo tuve la suerte de ir a una de las bodegas grandes, que es Carmelo Patti, Claro. que más que grande es de muy buena calidad, Claro. y nos decía, por la suerte que tuvieron en las cosechas, por la suerte que tuvieron en la producción, y por lo ya desarrollado que viene Claro, la industria del claro. vino, están Bueno, cada día sacan mejor. Una bodega mendocina es la más importante del mundo por segundo año consecutivo. No había escuchado. No me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, después te Pero la, es después te la impresionante, googleo. realmente es impresionante lo que ha evolucionado en los últimos 6 o Qué 7 lindo, años. qué lindo. Fantástico. Vamos a lo Modelo nuestro. Después seguimos Vamos a charlando de turismo. De Qué vinos. lindo, qué lindo de vinos, qué rico, qué rico. Bueno, vamos a lo nuestro. Tiene que ver con. Hoy vamos a hablar de accidentes laborales. Sí. Responsabilidades. Las últimas semanas principalmente han ocurrido muchos accidentes laborales, principalmente en la construcción. En la construcción, sí. Sin embargo, no es algo que sea exclusivamente de la construcción. Digo, el otro día también leía los delivery un par de deliveries que tuvieron accidentes. Sí. ¿Qué es lo que corresponde hacer en cada uno de los pasos? Primero, cuando hablamos de un accidente laboral, estamos hablando de un accidente que se provoca entre la media hora antes de que uno ingrese a trabajar Ujú. y la media hora posterior. Bien. O sea, hay una hora de margen, digamos. ¿Qué es lo en el que cual tardás vos en salir de tu casa y llegar a tu trabajo? se calcula. Ni bien salís vos de tu casa, ya estás trabajando. Se calcula para la ley. Lo importante de ese trayecto es que sea un trayecto tradicional, o sea, que sea permanentemente, que se haga, digamos, de la casa al trabajo, que no haya una desviación, no una desviación normal, claro. que no vaya a visitar a la novia, Tal cual. el joven, y después vaya a trabajar, sino que sea el camino más acorde a llegar al trabajo, Tal tanto cual. de ida como de vuelta. ¿Qué es lo que pasa? En ese transcurso, la ley contempla que sea accidente de trabajo. ¿Por qué hablamos de accidente de trabajo y por qué hablamos de la responsabilidad de la empresa, digamos, en este caso, y por qué es tan importante en este tipo de casos? Primero, la responsabilidad de la empresa es, una vez que uno paga los aportes jubilatorios, la seguridad social, etcétera, también incluye ART. Cuando hablamos de ART, puede ser cualquier RT, hay un servicio muy variado, se descuenta también del salario una parte que la paga el trabajador y otra parte que la paga el empresario. El trabajador es mínimo, el empresario es mucho más alto. Eso cubre sobre esa hora que estamos hablando. Cualquier accidente que se provoca en ese transcurso de tiempo, el trabajador tiene derecho a ser indemnizado por la aseguradora del trabajo, siempre y cuando sea un accidente provocado por el trabajo o dentro de las condiciones laborales. Digo, si uno es, no sé, vamos a poner un ejemplo, trabaja en la construcción, pero no sé, no se me ocurre algún accidente que sea fuera de la construcción, Sí. pero digamos, lo atropella un auto cruzando la calle porque fue a comprar criollito, ahí hay una posibilidad que el seguro no lo cubra. Bien. Es la mínima, pero existe la posibilidad. Hay que hacer como decimos siempre, consulta a su abogado. Exacto. Lo importante en este tipo de casos es
que una vez que alguien tiene un accidente, se le cubre no solamente el daño que se le provoca, el daño físico, digamos el daño permanente, lo que los abogados llamamos la incapacidad permanente, sino también todo el procedimiento médico. Bien. Y eso es una punta muy importante, porque muchas veces las ART, digamos, se lavan las manos o le dicen, no, si no fuiste a la clínica que nosotros te indicamos, no se te va a cubrir. Es importante que una vez que se tiene el accidente se comunique automáticamente el titular con la ART para que le deriven a un centro hospitalario, Bien. un centro hospitalario que trabaje con la ART. A partir de ahí se Pero abre no un siempre, expediente. ¿Qué momento ese? Porque a vos, si estás inconsciente, no saben qué ART tenés. Bueno, lo que te pasa, cargan y te llevan al primer lugar donde te salven la vida. ahí hay un punto también, hay un punto que es fundamental. Dice digamos, la normativa general dice que el trabajador tiene que contar con él con una tarjetita que viene, que es así, que es como una tarjetita de crédito, sí, pero en donde están los números de teléfono por si ocurre afuera del ámbito tradicional laboral. La realidad es que el empresario es el que digamos, quien contrata al RT es quien tiene que ser el encargado de llamar. Decirle de tal lado tiene que llevarlo. No, de llamar al RT. Llamar a la RT. Y de la RT le comunica automáticamente dónde tiene que derivarlo. Eso tiene que ser un procedimiento extremadamente rápido. Claro, extremadamente rápido. En muchos casos, bueno, hubo un accidente en una obra hace un par de años en el cual la falta de derivación provocó la muerte de la persona. Claro. Lo quisieron llevar al hospital, el hospital le dijeron, sí, yo te lo recibo, pero después esto es algo mucho más grave. Claro. Y quedó varando y bueno, lamentablemente después falleció. Eso es muy importante tener en cuenta. Otra cosa de tener en cuenta, casi fundamental, es corroborar que se estén haciendo los aportes correspondientes y que los aportes correspondientes también se esté haciendo la RT. Bien, ¿y porque qué pasa muchas si no veces se están haciendo los aportes? Bueno, ahí tenemos un caso, el caso, digamos, de qué pasa posterior. Porque en esta época que está tan complicada, hay muchos empresarios que dejaron de hacer aportes. Si no se hacen los aportes, la obra social, digamos, es como lo mismo que una obra social. Tal cual, no se cuenta con la cobertura. Con la cobertura. Lo que provoca que no solamente el tratamiento médico se cubra, sino también el daño no se cubre. Es como un seguro cuando vos chocas con el auto. Chocas con el auto. ¿Me cubre el seguro? No, no me cubre. ¿Qué es lo que se provoca? Ahí la ley recomienda que el trabajador envíe un TCL, un telegrama laboral colacionado, al ART y al empresario. El empresario tiene que denunciar la ART correspondiente. En caso de que, por ejemplo, sea por falta de aporte sobre ese trabajador, pero hay otros trabajadores con que la cuentan, la ART está obligada a cubrirlo y después la ART misma, están como locos los teléfonos, ni que estuviéramos en las PASO. ¿A usted? No, yo estoy loco. Es impresionante cómo le llegan. No, yo veo desde acá las personas que lo llaman. No, bueno, en este momento tengo un candidato a diputado y un candidato a senador que me están buscando desesperadamente porque los están flojos de papeles. No, hay que acompañar una documentación que falta y hay tiempo hasta las 2 de la tarde. Está bien. Por eso están un poco desesperados. Están como locos. Pero nada que no se solucione en un ratito. Bueno, menos Son mal. Precandidatos. Son precandidatos. Sí, son todos precandidatos. Son todos precandidatos. Bien. Nada que no se solucione. Claro. Digamos, en este caso hay que enviar un telegrama colacionado, primero al trabajador y después a la RT. En caso de que la RT detecte que ese trabajador, digamos, estaba en negro, entre comillas, lo más seguro que haga es rechazarle el servicio. Entonces el trabajador va a tener que hacerse cargo de toda la parte laboral, el empresario. Claro. Y después se puede iniciar demanda por la incapacidad, y este es un punto fundamental, contra la RT y contra el empresario. Después, entre ellos se tendrán que arreglar lo que se llama el reintegro. Pero se puede iniciar y el ART le debe pagar. Ese es un punto fundamental. Claro, hablábamos de los delivery y la mayoría trabajan en negro. Bueno, los delivery es la responsabilidad tema. ¿Y cómo? Depende de cómo, a ver, Pedido Ya, Rappi, etcétera, etcétera, tiene un sistema de desligamiento de responsabilidad que es muy interesante, que recién se está empezando a ver en la jurisprudencia nacional y que para mí va a terminar siendo decretado inconstitucional. Ellos determinan que vos no sos empleado de
Rappi, etcétera, 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 sino que sos cuentapropista y que ellos hacen el enlace con el delivery, Claro. con la casa de comida, Claro, claro. etcétera. ¿Cuál es el problema de esto? Sí, el Que nivel ahí de hay una precariedad laboral ahí es terrible. tremendo. Digo, a ver, yo no, lo mismo pasa con Uber. Yo no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo con ese tipo de aplicación. Claro. Lo que yo estoy en desacuerdo es en la competencia desleal. Claro. Entonces, regulemos con la competencia Claro, para que todos tengan Porque la el misma... taxista tiene que pagarle al Exactamente. trabajador y en cambio acá se desliga. No, y además yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Uber, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero yo estoy de acuerdo con Uber con condiciones determinadas Tal cual. y que se emparenten. Lo mismo pasa con Rappi, lo mismo pasa con Tal todo. cual, tal cual. El problema de los deliveries es que la mayoría está en el negro. Claro. Nosotros hace un par de años tuvimos un caso en el estudio en el cual el chico que trabajaba para un delivery trabajaba para una empresa de cadetería en realidad. Claro. Pero tenía permanente y constantemente trabajaba con una empresa de comida muy importante en Córdoba, Bien. en Carlos Paz. Bien. Sí, en Córdoba también, de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese caso, el empresario también es responsable. Ah, El Bien. empresario también es responsable y ahí es donde empiezan los conflictos. claro. Entonces, ¿qué se hace? De hecho, creo que esa empresa hoy tiene contratados los delivery después de haber arreglado la cuestión con nosotros. Creo que Se hoy dieron los tienen- cuenta de que había que, porque que había es que contratarlo, complejo, claro. es complejo el tema. Porque después una muerte te sale una fortuna. Depende, está regulado. Ah. Suena feo, pero está regulado. ¿Qué es lo que pasa? La incapacidad se rige por una tabla determinada que Sí. el médico dice vos tenés 10% de incapacidad. Perfecto. Ese 10% de capacidad Equivale a se tanto. multiplica por una fórmula muy Sí. larga, donde está el IPC, donde Sí. está el RIPTE, que es la variación de salario, que lo hemos hablado para la ley de alquileres, se multiplica por 53, después se divide sobre el porcentaje de incapacidad y eso te dice, a vos te corresponde tanto. O sea, salario por esa fórmula, una fórmula muy larga, muy Sí. extensa y que no me la acuerdo del todo. Esa fórmula te da un resultado. Ese resultado es invariable. Ah, bien. Es matemática, deja de ser Matemática, derecho y claro. pasa a ser matemática, Matemática. plenamente. Eso da un porcentaje. La muerte da un tope. Bien. Da un tope que es ese, porque claro, es el 100% de la incapacidad, Claro, lamentablemente. claro. A eso se le suman determinadas variables y da un tope que la ley determina. Yo no me acuerdo cuál es el tope, un tope mínimo y un tope máximo. Bien. Según no me acuerdo yo si hoy el mínimo es de 7,5 millones de pesos para una muerte y el tope yo no me acuerdo si son 35 o 38, porque también va girando también con el RIPTE Claro. y con el IBM, que son Claro. las dos variables estabilizadoras de la inflación, Tal cual. digamos, porque si no, no es lo mismo. Para no andar actualizándolo Tal cual, todo el permanentemente, tiempo, tal cual. se hace ese decreto en donde se van determinando cómo va variando ese índice. Así que bueno, y esta empresa lo mejor que pudo hacer es tomarlos en... Tomarlos y tenerlos en blanco. Claro. Porque es muy complejo. Vos me decías a mí, hemos tenido empresas en donde han tenido deliveries contratados por afuera y les han iniciado juicio laboral y lo que nosotros dijimos fue arreglalo. Arregló porque Porque lo vas a mismo, perder. claro, tenés una responsabilidad. Tenés y además se pierde. La mayoría de los juicios en ese caso se pierden. Hay que tener mucho cuidado y volvemos a lo mismo siempre. Para todo, consulta a su colega, a un su colega. abogado. Porque Su abogado, lamentablemente la ley es muy fina en algunos aspectos y la Sí, jurisprudencia sí, está sí, trabajando muy fuertemente en poder regular todo eso. Tal cual. ¿Mm? La verdad que es más que interesante, Lucas, más en una ciudad como Sí, esta que necesitamos... La precariedad en Carlos Paz es uno de los grandes problemas, creo que pasan los gobiernos y nadie lo puede solucionar. Es verdad. Es muy complejo, es un problema que le pasa a todas las ciudades estacionales como las nuestras. Y bueno, el problema es que seguimos siendo estacionales. Tal cual. El problema es cortar esa estacionalidad, Tal cual. cosa que es muy complejo, obviamente. Muy difícil. ¿Vos te vas a postular para intendente? No sé, no, me falta mucho. Además hay muchos que no me quieren a mí. Bueno, bienvenido, entonces mejor todavía. De eso Entonces se puede trata. ser que gane. De eso se trata. Si todos te quieren aburrir. No, diría un amigo mío, si todos te quieren es porque algo estás haciendo mal. Tal Fíjate cual. de andar para el otro lado. Es verdad, es real, es real. Lucas, un Marce, placer como muchas siempre. gracias. Nuestro abogado Lucas Durán, como siempre, aquí en Carlos Paz al Día. Hacemos la pausa, ya venimos, no se vayan.